Ok, uno de los aspectos de React que en ningún lado lo enseñan así de forma sencilla es cómo desarrollamos realmente en React y cómo podemos hacer el análisis para definir qué va a ser componente, qué va a ser un subcomponente, qué va a ser un componentito chiquito de un lado a otro. ¿Ok? Normalmente aquí vamos a irnos como buenos ingenieros en sistemas. Análisis, diseño, desarrollo y prueba. ¿Ok? No tan así grandote como se establecen y que les encanta decirle de análisis 2 meses. No, ahorita análisis, diseño y desarrollo en bien poco tiempo. Se hacen varias veces, pero se hacen en poco tiempo. Entonces, cuando estamos trabajando con React, es bien importante tener por lo menos un esquema de cómo va a quedar la aplicación. Acuérdense que estas son aplicaciones web, no es un sitio, no es informativo, sino que es una aplicación, va a realizar algo en un momento. Entonces yo puedo definir exactamente qué va a suceder. Y generalmente, como estos desarrollos lo estamos haciendo para dispositivos móviles, lo máximo que puede tener un buen programa en este aspecto son 3 funcionalidades bien establecidas. Y eso puede ser lo más complicado de todo, llegar a concretizar cuáles van a ser esas 3 funcionalidades. Hoy en día, haciendo un poco de benchmarking de las aplicaciones, no es tan difícil. Entonces, lo que vamos a realizar es, vamos a empezar a desarrollar lo que es una lista de tareas, un to-do list, sencillo. La mayoría de los lados van a encontrar un montón de tutoriales sobre eso. Entonces, vamos a seguir en la misma línea, pero lo vamos a ir pensando no como desarrollador, sino como un analista o un ingeniero en sistemas que interpreta todos los aspectos que van alrededor de. ¿Ok? Entonces, primero, por aquí tengo este, no es, tampoco, tengo un montón de códigos abiertos que no son, este tampoco es, esto menos, y eso quedó grabado, qué mal. Ok, veamos. Ok, en este estábamos. Ok, y esto es mi React. Entonces, generalmente, aquí ya tenemos algo similar, sencillo, de que es un componente y tenemos varios landing pages y cuestiones así. Esto solo fue un demo para poderles demostrar cómo generar componentes. Pero ahora vamos a hacer realmente todo el diseño de una aplicación web, incluyendo las clases y todo lo que tiene que ver. Entonces, no nos vamos a complicar. Vamos a continuar con este. Y la aplicación en sí, ahorita no lo vamos a hacer con login, después vamos a incorporarle una pantalla de login para autenticar. Pero ahorita es bien simple. H1 es el título y lo quiero meter dentro de un título y después voy a tener lo que son las listas. Entonces voy a crear vamos a ponerle to-do list. Y este va a ser el que tenga completa toda la lista que se va a mostrar. ¿Ok? A este no nos vamos a complicar y vamos a poner to-do header. ¿Ok? Que tampoco nos vamos a complicar. Vamos a crear los componentes para cada uno de estos. Entonces, igual, aquí como hicimos el import landing page, vamos a ponerle aquí la carpeta, vamos a usar to do y vamos a empezar primero con to do header.js y to do list, que son mis componentes grandes, por así decirlo.
todavía no existen, tengo que crear esos elementos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si están utilizando Atom, váyanse a preferencias. Aquí no lo veo, aquí está preferences. Ese no era. Bueno, aquí tengo uno llamado snippets. Ya estoy ciego. Ok, en Atom hay snippets, en el de Linux creo que está en la parte de edit. Entonces con snippets va a abrir un documento. En este documento ustedes pueden crear varios snippets dependiendo del elemento que quieran realizar. En este caso yo tengo uno que está basado en sources.js. Ok. Entonces yo tengo un React Component RCC y lo que tengo es prácticamente la estructura de un componente en React. Entonces eso me permite crear de forma rápida los componentes sin tener que andar con tanta cosa. Les recomiendo hacerlo, esto se lo voy a poner en un documento en Moodle para que lo puedan incorporar en sus snippets en Atom, los que usan en Atom. También se puede hacer en Visual Studio Code, pero ahí tienen que investigar un poco cómo hacerlo. Hace tiempo no lo uso, entonces no lo tengo elaborado. Este es para empezar a desarrollar un poquito rápido. Entonces vamos primero a poner la carpeta. Aquí tengo LP, entonces vamos a crear la carpeta to do. En mayúsculas lo puse, no en minúsculas. To do. Ok, luego de esa carpeta, ahí está, vamos a crear los dos archivos. New file. Se llama todoheader.js. Ok, entonces aquí es donde les digo. Rapidito se arma la estructura. Entonces, todoheader. Hay una diferencia aquí. ¿Se acuerdan que en la parte de abajo había un exports default y el nombre de la clase? Aquí ya lo hago de un solo, export default y la definición de la clase. Hace lo mismo. ¿No? Entonces así no ando poniendo más código al final. Esto funciona. Entonces con esto todoheader no hay problema, funciona. Vamos a crear el otro. Que se llama todolist.js. To-do list. Ok, perfecto. Entonces ya ahora, si le doy a la app, la no ocupo landing page, la voy a comentar, no la voy a borrar, porque ya no la tenemos aquí. No se mira desde lejos, ¿verdad? Ahí se ve bien. Ok, listo, y con esto ya tenemos nuestra aplicación. Voy a correrla. Que no es ahí. npm start. Y no tiene absolutamente nada en ninguno de los componentes que hicimos, entonces no se va a ver nada. El H1 lo quitó. ¿Ah? El H1 lo quitó, lo que decía. Sí. Entonces vamos a empezar a trabajar. To do header, ¿cuál es? Es el to do list y ese es el to do header. El to do header
vamos a ponerle en solo H1 y este va a ser, inclusive le podemos quitar los divs porque va a ser un solo componente el que voy a devolver, y aquí le vamos a poner simplemente this.props.title y en el app vamos a definirle que title va a ser igual a React to do this. Entonces vamos a ver el browser y ya empezó funcionando bien. Primera cosa, ya empezamos bien. ¿Listo? Ahora vamos con el to-do list. El to-do list se supone que es una lista. ¿Cómo hacemos un to-do list normalmente? Una lista no ordenada de ciertos elementos y le damos ciertas apariencias adecuadas. Entonces, lo correcto es poner aquí un UL. Le vamos a poner una clase. Y aquí le ponemos, ¿qué le ponemos? To-do list. No nos complicamos. Y adentro van, en teoría, la colección de LIs. Vamos a ver, opción 1. LI. 2, 3, 4, 5. Ok, si lo vemos, ahí aparece la lista como debería ser. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Dos componentes mandados a llamar desde un contenedor app, que es la principal, y los dos componentes muestran las cosas como tal. Uno de los conceptos más difíciles en React es de dónde viene la data y cómo la voy a pasar la data a cada uno de los componentes y cómo esos componentes se dan cuenta de que hay data que se va a utilizar. Entonces, pensando en reutilización de muchas cosas, podemos definir que esos elementos van a tener composiciones de datos dinámicos. Ahorita lo vamos a hacer con data tonta. Entonces vamos a ir al app, que es la principal, y vamos a aprovecharnos de algo llamado constructor, que es el constructor, por así decirlo, de la clase. Ese es el, por ejemplo, en PHP es __ constructor, en C++ es el nombre de la clase, en C# es el nombre de la clase. Esos son los constructores. Entonces, normalmente Facebook recomienda que hagan esto. Súper, y se le manda. Yo no le veo lógica. En algunos casos cuando se hereda sí, pero en este caso no. Y aquí vamos a poner algo llamado this.state y este va a ser igual a un objeto JSON. Y este objeto JSON lo voy a establecer. Este this.state es una variable que React la maneja de forma muy restrictiva. Ese es propietario, ese es propio, es como una palabra, una llave clave. ¿Ok? El state lo que hace es manejar toda la data volátil de una aplicación, maneja el estado. ¿Ok? Y la idea es de que cualquier manipulación al estado genere un cambio en la interfase. Y estos estados se puede hacer por cada componente, o sea que cada componente puede tener su propio estado interno, pero no es recomendable. Siempre se recomienda tener un estado global a nivel de aplicación y esos estados y los manejadores que permiten el cambio de los estados se pasan por propiedades hacia los componentes. Eso los hace menos acoplables y eso permite de que el estado de la aplicación se mantenga íntegra. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa norma, la app es donde yo voy a definir un estado, un state. ¿Ok? ¿Se entiende?
app es el global, el estado va a ser de alcance global, o sea que solo el app la va a tener, punto. Forma más simple y sencilla. En el state yo puedo definir cualquier objeto JSON de entrada. Entonces aquí yo le puedo decir title y ese va a tener el valor de to-do list versión 0.1. Luego, coma, voy a tener to-dos y to-dos va a ser un arreglo. ¿Ok? La idea de tener to-dos es una lista de todos los elementos que vamos a realizar. Y esos elementos van a hacer un arreglo de objetos JSON que van a tener un message, van a tener un date, to do date, vamos a ponerle, ahí vamos a definirle solo new date. Luego tenemos, ¿qué otro atributo podemos poner ahí? El atributo done, inicialmente en falso, y selected la vamos a poner en falso ya de un solo. Entonces yo puedo tener varios elementos. Vamos a hacer grande esto para que viene completo. Vamos a poner 3. Vamos a poner opción 1. Opción 2. Y opción 3. Y este va a ser nuestro estado. Esto es lo que va a manejar toda la aplicación. O sea, es como el almacén de datos que voy a tener. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces cuando haga el render, yo puedo, en vez de utilizar el title directamente, puedo cambiar y decirle this.state.title. Es decir, voy a utilizar el título que esté en el objeto JSON. Y al to-do list le voy a poner que el to-dos va a ser igual a lo que sería this.state.todos. Entonces con esto le estoy mandando a la lista los data que va a ocupar. Así de esa forma no tengo que ir componente por componente buscando esa data, sino que la aplicación en general va a extraer esa data y según se vaya modificando esa data, va actualizando toda la interfaz. ¿Ok? Ahorita esto no va a funcionar porque no hemos hecho, bueno, el to-do header tal vez, bueno, ese va a funcionar. Si lo vemos, va a cambiar por lo que pusimos en el estado. Pero la lista todavía no porque la tenemos bien estática, no hemos usado la data que le mandamos. Entonces vamos a cambiar el to-do list. ¿Qué es este de aquí? Y aquí cada uno de estos LI es una iteración de cada uno de los componentes que hay. Entonces yo tengo que enviarle a cada uno de esos elementos cuál va a ser el ítem que se va a renderizar. Entonces voy a tener que crear otro componente que voy a importar. Lo voy a llamar to-do list item. Y eso lo vamos a traer directamente, como estamos en la carpeta to-do, ya de un solo ahí le voy a poner to-do list item.js. Ok, por tanto, en la carpeta voy a tener que crear un nuevo archivo que se va a llamar to-do list item.js y vamos a crear el componente to-do list item y el render lo que vamos a devolver va a ser un LI, ok, y dentro de LI vamos a poner this.props.message,
Así, ahorita sencillo, no nos vamos a complicar. ¿Qué quiere decir? De que este elemento requiere que se le manda como propiedad el message para poder mostrarlo. Entonces, ahora, en el render, todos estos LI van a ser list items, pero tengo que pasárselo. Entonces, recuerden de que es una función. Entonces, yo puedo decir, ok, let lists es igual a this.props.todos, que es el arreglo que se le manda. Vamos a hacer un punto map, ¿se acuerdan de esto? Como es un arreglo, el punto map, voy a iterar por cada uno de ellos. Le establezco una función, le voy a enseñar una forma nueva de establecer funciones, que es parte de la especificación ES2.15, que es, abro y cierro paréntesis, los parámetros que se van a recibir va a ser el ítem y el índice, igual, mayor que, y los corchetes. Este es exactamente lo mismo, y lo voy a hacer acá. Esto es exactamente lo mismo que crear lo siguiente. Function y se cierra. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Se lo voy a dejar comentados aquí porque este no lo voy a usar, pero para que hagan la comparación. Puedan verlo. Este es ES2.15, este es ES2.14. Entonces aquí lo que vamos a hacer es devolver, y aquí yo puedo devolver perfectamente otro JSX. Entonces, como estoy incorporando, vamos a poner list, perdón, aquí sería to do list item, lo que voy a devolver. Ahora, como es un arreglo, React me pide algo, me pide que yo establezca un valor de llave, un key. Entonces aquí yo le puedo poner un i, que es el índice de lo que estamos realizando. Y después le puedo poner que message, que es la propiedad que estamos utilizando en la item, va a ser igual a, y aquí busco item.message, que es el arreglo que yo estoy obteniendo de los datos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y esto va a devolver un arreglo a list, y aquí lo que tengo que renderizar es list. Mira, ¿por qué usa LED en vez de bar? No, Ok, buena pregunta. Igual en la especificación ES2015, en ES2015 hay una diferencia para JavaScript. JavaScript en la ES2014, que es el tradicional que hemos visto, se utiliza var. El problema de var es de que en la mayoría de los motores de JavaScript, var declara el espacio de la variable en un alcance global. Entonces se puede manipular. Bien feo. Con el let, en la nueva especificación, los motores de JavaScript saben que let, el alcance está restringido a la función en la que está o las funciones que estén dentro del contexto de esa función. Okay. O sea que ya en app ya no podemos usar esa. En app no podemos utilizar list en ningún momento. Ahora, el let deja el espacio de memoria abierto. También permite utilizar otro llamado constant, el const. El constant no deja el espacio abierto, deja el apuntador de memoria, le asigna el valor y lo sella. Entonces no deja un espacio dinámico para esa variable, no la puedo modificar. Entonces, por ejemplo, estas yo las podría establecer de que fueran una constantes, pero no, en este caso no le afecta. ¿Ok? Aquí no mejora el performance. Entonces, ¿esto queda claro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Todos de dónde vienen. El to-dos viene de la app. Aquí. Que todos agarran del estado. Todo esto, o sea, todo lo que a una componente se le pasa como atributo y valor, en el componente yo tengo acceso a él por this.props. El nombre del atributo que establezco. ¿Sí? Y aquí lo que le estoy mandando es el arreglo completo, to-dos. Entonces yo voy a esperar que esto corra bien y tire.
Un problema ahí. No tendría que conectar. Sí, No son. hace falta las llavecitas. Ahora sí. Y ahí está. Son 1, 2 y 3. ¿Ok? De esa forma yo paso los elementos del contenedor de la aplicación y le voy pasando los datos a uno cada uno. ¿Ok? Se entiende cómo se usa el estado de la aplicación en general y se pasa los valores de ese estado a los componentes. Y cómo puedo reutilizar los componentes en un ciclo. Eso era más que todo el objetivo del día de hoy. ¿Sí? ¿Cuántos componentes hemos ya desarrollado? ¿Propios nuestros? G3. To-do head, to-do list y to-do list item. Ahorita en el poco tiempo que nos queda, voy a agregar otro que me permita el ingreso de datos. ¿Ok? Con el ingreso de datos, así voy a agregar un nuevo to-do directamente a la aplicación y cambiar el estado. Y van a ver cómo funciona de esta forma. Ok, vamos a crear uno nuevo. Vamos a definirle en el to-do. Vamos a ponerle al componente add to-do item.js. RCC add to-do item. ¿Qué vamos a devolver? Vamos a devolver algo bien sencillo. Input type. ¿Cuál va a ser el tipo de dato? En este caso un text. No le vamos a poner más nada. Tal vez un placeholder. Y vamos a ponerle ya de un solo un button si se fijan todo lo que son atributos HTML elementos HTML ya los trae de forma nativa React, entonces no hay necesidad de crear los componentes sino solo usarlos. Y aquí le vamos a poner una más sencilla. Ahora aquí necesito, porque este tiene un comportamiento, cuando le dé clic tiene que hacer algo. Entonces aquí sí me obliga a crear un constructor. Me falta la S. En el constructor, desgraciadamente manejándolo por clases, hay algo que se tiene que hacer que se llama un binding de los eventos. Yo puedo crear una nueva función en esta clase y decirle on button click. ¿Ok? Y ese va a ser una función que yo puedo elaborar algo. En este caso ya directamente solo vamos a poner alert y nada más. Pongámosle aquí solo alert. A ver. Hizo clic. Y en el constructor lo que tengo que hacer es this.on button click va a ser igual a this.on button click.bind this. Esto es algo tedioso que hay que hacer, pero ayuda a que internamente yo pueda utilizar la palabra clave this y haga referencia a la clase, porque si no va a hacer referencia al objeto DOM que lo dispara. Entonces, eso es necesario, totalmente necesario. El bind lo que hace es definirle con qué contexto se va a disparar la función. Entonces, el contexto que le estoy mandando es el contexto de la clase. Eso es lo que hace el bind. Define el contexto. Pero ¿y si necesito usar this para y this on bottom? O sea, hacerlo para usar algo del DOM. No, ok.
Ya lo vamos a ver. Una de las premisas de React, no manipule el DOM directamente. ¿Ok? Deje que React lo manipule porque él maneja un DOM shadow, o sea, un clon de DOM en memoria, y después al DOM real solo le aplica las diferencias que hay entre cada versión del DOM. Entonces, ¿qué sucede si yo manipulo directamente el DOM? El clon no va a tener esas diferencias. Entonces, cuando haga algo que refresque el DOM de React, va a reemplazar las diferencias y lo que manipulé fuera de React va a desaparecer. Entonces, no conviene. Por eso manipular directamente el DOM no es recomendable en React. Aquí con el button existen los eventos nativos de HTML, entonces yo puedo poner onClick y decirle qué función va a manejar ese onClick. Entonces en el onClick le digo this.onButtonClick, lo tengo en minúscula, button click, y tengo mal escrito eso, pero bueno, ya ni modo. Ok, esto va a hacer ahorita que mi elemento funcione. Ok, y en el app vamos a incorporar ese componente. Y ese es to do add item, ¿verdad? Sí. Y to do add item. Así se llama el archivo, ¿verdad? Vamos a confirmarlo. No, add to do item. Al revés. Add to do item. Entonces el add to do item lo vamos a poner igual abajo del header. Y van a observar. Uy, un error. This is not allowed before super. Eso es una nueva regla de React. Interesante. Bueno, ahora ya es necesario. ¿Ok? Entonces ahí está el text box para hacerlo y el más. Si lo doy clic al más, o la clic. ¿Ok? De esa forma manipulamos los eventos que viene del DOM. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, para agregarlo, ahí viene la parte interesante. Necesito enviarle el texto para que se manipule el set en la app. Entonces, ¿dónde debería tener la responsabilidad? ¿Dónde está el estado? El estado es el que se tiene que cambiar. Entonces voy a crear una función y decirle add new to do item. Va a ser una función que recibe el texto que se va a agregar. ¿Ok? Y en ese texto lo único que tengo que usar es this.setState. Para manipular el estado vamos a utilizar siempre este método, el setState, que viene del componente. ¿Ok? Porque eso es lo que permite que React determine cuáles son los elementos que deben de cambiar al cambiar el estado. Entonces, aquí solo necesito agregar uno nuevo. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a ponerle let new to do es igual a, y vamos a hacer lo siguiente, object assign. ¿Se acuerdan de este object? Ya lo usamos antes. Assign para algo inmutable, this.state.todos. Ok, o sea que new to do va a tener el nuevo. New to do punto push y vamos a empujar lo siguiente.
Vamos a ponerlo en orden para... Este está bien, turn false también. Selected. Aquí va. Y en vez de opción 3, vamos a mandarle el text. Entonces, al hacer el text, le ponemos this.setState. El atributo del state que voy a cambiar es todos con new todo. ¿Ok? Igual, como esto es una función, tenemos que venir y decirle en el constructor, después de asignar el estado, this.addNewToDoItem es igual a this.addNewToDoItem.bindThis. Ahora, ¿cómo le envío este método al objeto? Entonces, vamos a ponerle addHandler, va a ser el nombre de la función, va a ser igual a this.onAddNewToDoItem. Se lo paso como propiedad. ¿Se acuerda que en JavaScript se pueden pasar funciones como propiedades? La misma consideración. El addHandler es una propiedad que lo que va a pasarle es un evento, un método que yo puedo utilizar. Entonces, en el addToDoItem, en vez de alert isoclick, vamos a poner this.props.addHandler y lo vamos a mandar a llamar ahorita con un texto, agregó ítem. Solamente para hacerlo, mañana vamos a ver cómo obtener el dato de este input. No hubo problema, se cargó automáticamente, entonces vamos a ver. Bueno, aquí de un solo con más. New to do push is not a function. Qué raro. Bueno, no nos compliquemos. Vamos a mandarlo de un solo directo. Cargó. Vamos a ver. Ahí está. Agrego ítem. Lo vuelvo a dar. Agrega otro. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que manejan el estado, las funciones que van a manejar el estado, se pasan por propiedades del componente que lo va a utilizar. De esa forma, este texto más, si lo uso para otra cosa, lo puedo reutilizar y solo le mando la función que va a manejar el texto que me devuelve. Entonces lo puedo reutilizar en diferentes componentes para diferentes opciones. Y eso lo hace tan genial. ¿Ok? Bueno, terminamos mañana.